Les puse también algunas preguntas que no tienen que ver con flebotomía, pero son de de las otras cosas que también hay que leer, que son preguntas de la ley, la ética, lo que es el control de infecciones, de la HIPAA, de la OSHA, de lo que es de la oficina médica, algunas cosas del front desk, algunas tareas del medical assistant. Entonces, vamos a ir tocando algunas cosas que no son de la flebotomía, pero que en algún momento la vimos a lo largo de estas 3 semanas que pasaron. Vamos a comenzar con este anuncio sobre los cursos que se dan en lo que es la APSI, que ustedes están tomando, que eran las certificaciones que se ofrecen de manera virtual. Ahí están los contactos por si usted lo ve o alguien más lo ve a través de la presentación de YouTube. Vamos a ver esto que lo vimos la semana anterior. Hablamos de los cuadros, de los expedientes médicos. Recuerden que el expediente médico habíamos dicho que era un documento legal. Hay que tratarlo con mucho respeto, mucho cuidado, porque cualquier cosa que quede escrita es de carácter legal y no se puede, dijimos que no podíamos borrar nada, no le podemos poner un corrector de aquellos blanquitos o tratar de como borrar evidencia que me equivoqué. Hay formas de borrar cosas, ya lo vamos a ver. Pero esta pregunta dice, cuando se use el método del SOAP, que lo dijimos, en los cuadros, los signos vitales, ¿dónde se colocan? ¿En qué área de esas letras? O si alguien me puede decir qué significa cada letra. ¿Qué era la S? Yo leí todo y yo no me recuerdo de eso. ¿Qué significa SOAP? What is the Ajá. meaning SOAP? Sí, Then no I se recuerda. say that could be 8 because it starts with S. So I'm guessing. I don't know exactly. Ok, está bien, está bien. Se recuerdan que este es un acrónimo, unas letras que cada uno, por ejemplo, la S significa subjetivo. Vamos a verlo acá. La respuesta de esta pregunta de los signos vitales se coloca en la O. Vamos a ver qué es la O. Acá lo tengo, para que se recuerde. Objetivo. Objetivo, sí. La S es subjetivo, lo que yo no puedo medir. Básicamente lo que decía la clase era que yo no puedo medir con mis sentidos. No puedo palparlo, no puedo verlo. Entonces, no lo puedo tomar, sino que básicamente lo que la persona expresa. Me duele la cabeza, me mareé, siento picazón en el cuerpo. Entonces, por eso, todo lo que la persona describe como una presente enfermedad se conoce en el término, en la terminología médica sería como la presente enfermedad o lo que está padeciendo. Es el subjetivo, la S. Y si ustedes lo leen acá, van a ver que todo lo que se expresa en esta es cosas que la persona dice. Por eso aquí dice una persona de 37 años que se presenta con rash. Y si ustedes se ponen a leer esto, que no lo vamos a leer porque es un poquito largo, básicamente es lo que la señora dice, que tomó, que se siente cuando le empezó, que le mejora, que le empeora. Ahí, ese. La continuación acá de la S es y expresa que tomó. Luego en la O son cosas que yo puedo medir con mi sentido. Yo puedo palparlo, yo puedo verlo, yo puedo leerlo, yo puedo medirlo. Entonces los signos vitales, que era la presión arterial, el pulso, la respiración, la temperatura, el peso, la talla, son cosas que yo hago. Entonces es medible, va en la O, objetivo. Parte del examen físico va aquí también, porque ya
el médico lo termina de llenar. Lo que usted le pone el signo vital, él termina de poner el examen de la piel, lo que encontró, cuántos, a qué distancia, en qué sitio, de todo eso. Luego tenemos la A, que es el assessment, como la evaluación. Entonces ya ahí entra el diagnóstico. Entonces, en base a el S y el O, yo armo mi paquete de diagnóstico y ya pongo qué podría ser. Entonces, hay personas que pueden tener en el assessment hasta 2, 3 diagnósticos. Cada diagnóstico debe tener también una P o un problema resuelto, a resolver, un pronóstico. Un plan. Que va el tratamiento, el pronóstico esperado, mejoría en tantos días o vuelvo a ver, todo eso para ahí. Entonces, esas son las letras. SOAP. Subjetivo, objetivo, assessment, Assessment, plan o prognosis. Plan o Pronóstico. pronóstico. Sí, es como diagnóstico, ¿no? sí, recuerden que el diagnóstico va en la A, en el assessment, en la evaluación. Oh, ok. Aquí va como el plan de la A. ¿Cómo voy a tratar el assessment que hice acá? ¿Ok? Entonces, ahí, así es como vamos a separar lo que es el O sea, SOAP. doctor, sería el tratamiento correcto a la definición del problema, ¿Cuál? el plan. Oh, sí, No, ya sería. Not to El plan, follow up after you get the diagnosis. sí, el assessment, en el Claro. assessment pongo el diagnóstico y acá pongo la forma en que lo voy a resolver. Ah, Cómo lo pretendo tratar. As soon you can define the diagnosis, ¿no? Y eso para eso requiere como los exámenes primero. Sí, correcto. El- Porque recuérdense que en el assessment, si el diagnóstico no está muy seguro, se pone como diagnóstico presuntivo. Ok. Presumptive diagnostic. Ese presumptive diagnostic se va a amarrar en cuanto yo tenga el resultado de exámenes que pueden ir en el plan, en la P. Ya una vez resuelva yo con un examen que acá me confirme mi presunción de la A aquí, ya es definitivo. Ajá. Usted como médico presume lo que está pasando de acuerdo a lo que dice el paciente en el assessment, pero todo va a quedar confirmado después de los del test con un diagnóstico final que viene después de los exámenes, ¿no? The Correcto. final. Sí, así es. Ok. Así es. Sí. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta. En esto lo vimos en lo que era la parte de anatomía. ¿Qué sistema del cuerpo es responsable por las producciones de hormonas? ¿Se recuerdan? Sí, el endocrino. Claro, eso se lo sabe todo el mundo. El endocrino, sí. ¿Se recuerdan que también hay 11 por todos? Yo le puse esta pregunta que en algunos casos, para los que vienen del área médica, bien obvio, y el endocrino, que es el encargado de producir también y secretar, produce y secreta las hormonas, las pasa al sistema circulatorio, el sistema circulatorio se encarga de mover todo eso a lugares distantes del sitio de donde se produjeron. Por ejemplo, la tiroides está en el cuello, pero en base a la circulación de la sangre, llega a todas partes, hasta de los dedos del pie hasta la cabeza, y el efecto de la hormona se hace sentir. Entonces, de esa manera se regulan funciones y el cuerpo hace su trabajo. Acá están algunas de las glándulas que pertenecen a este sistema. Acá les pongo una situación. Un paciente que tiene una separación de la retina y necesita una referencia urgente. ¿Cuál sería el médico que va a resolver el problema del ojo? El oftalmólogo. Sí. Sí, El Ajá. oftalmólogo. el D, sí, el oftalmólogo. Aquí les puse yo una que decía optometrista, dermatólogo.
¿Cuál es la diferencia en el optometrista y el oftalmólogo? Ay, ¿cómo que yo le digo? El optometrista puede medir, ¿no? Y el oftalmólogo diagnostica. That's what I believe, I'm sure. Bueno, por ejemplo, el optometrista es bueno, aquí en Estados Unidos, el optometrista puede obtener hasta el grado de doctor en optometría, Sí. pero no es el MD, sino que es un PhD, otro tipo de doctor. Y es un Doctor, doctor de ojos, ¿sí? y el optometrista en general, ¿qué es la rama de él? Sí, ¿qué es lo que hace? Medir los ojos. Oh, lo que no, pero no, aquí les voy a explicar. Es un doctor del ojo que puede examinar el ojo, puede hacer diagnóstico de diferentes enfermedades y puede tratar su ojo también con algunas cosas. Tanto que algunos optometristas tienen número de DEA, porque dan medicamentos controlados. La diferencia con el oftalmólogo es que el oftalmólogo es un doctor médico, MD, un medical doctor, que puede realizar intervenciones quirúrgicas que el optometrista no. Ok. Ajá. Y puede también dar tratamientos médicos un poquito más complejos para condiciones de los ojos. Muchas ópticas tienen optometristas que pueden examinar, diagnosticar y tratar el ojo, pero en algunos casos van a tener que ellos referirlo a un oftalmólogo que ya va a ser el encargado de hacer intervenciones médicas un poquito más complejas Ajá, un diagnóstico más profundo. sí, y también resolver algunas cosas que necesitan cirugía. Esa sería la diferencia. En este caso, la pregunta, que estamos hablando de un desprendimiento de retina, el oftalmólogo es la persona Sí, indicada, claro. así como ustedes lo dijeron. Ok. Ahora, esta pregunta que dice, ¿quién debe corregir un error en el expediente del paciente? O el médico, solamente el médico. Usted como asistente no puede tratar de hacer nada, no está supuesto a inmiscuirse en nada de eso, ¿no? El D. El D. El D. El doctor, ¿qué tal si usted Es, hizo el error? I say O that Yo pienso que es la only número the- C, la letra C, perdón. para mí, only the doctor have the authority to correct any mistake, whatever. Pero se recuérdense que el doctor, si no es el error de él no le puede corregir el error a usted. Ah, no, claro. Entonces es básicamente la persona quien hizo el error. Ok. Si el doctor hizo el error, él corrige y entonces sería la respuesta la D. Pero en este caso, que no nos dicen quién lo hizo, es la persona que hizo el error. Y habíamos dicho que los errores nunca se borran. Si se hacen en papel, se deben de cruzar, como lo ven acá, yo lo puse acá a mano derecha. Usted lo es cruzarlo con una línea, una línea sencilla, no hacer muchas líneas, con una que pase por en medio de la palabra y el error se corrige arriba. Se debe colocar la fecha, la inicial del que hizo el error y Doctor, la credencial, ¿sí? ¿a qué tipo de error usted se refiere? Porque yo estaba pensando como en un error médico, ¿no? O es un error, ¿cómo se diría? De forma que cometa una Sí, persona administrativamente, no un doctor que esté, por ejemplo, cometa una negligencia o algo por el no, estilo. un error administrativo en la Ok. escritura. Sí, Ahora estoy clara, por eso yo dije primero que era el doctor, pero ahora estoy claro, ok. no. Por ejemplo, en este caso que le pongo acá dice, la persona que estaba escribiendo es esta doctora Lucy Smart y ella puso que le pidieron que viera un paciente y se lo pidieron, ella puso el doctor Stone y el doctor Smith, pero luego tal vez se dio cuenta que el doctor Stone no había pedido nada, entonces por eso acá se ve que ella le cruza una línea, le pone la fecha, la hora, su nombre. En este caso no se ve que ella puso las credenciales porque es la que escribe principal en esta nota. Entonces,
puede ser que usted puso un nombre adicional que no tiene nada que ver, que puso en vez de poner brazo izquierdo era el derecho, entonces tiene que cambiarle eso. No puede dejar que el brazo izquierdo tenía la lesión porque no es correcto. Tiene que no tacharlo, pero que cruzarlo con una línea y ahí le pone la corrección R. Porque un error de naturaleza podría ser que el doctor entonces cometa un error, ¿no? Sí, sí, si no está corregido, puede, que la otra persona que lo lea, interpretarlo como correcto y en base a eso proceder a un tratamiento o algo. Okay. Entonces, y hay que recordar también que los errores se corrigen tan pronto se observen, no dejarlos para el siguiente día, no que el mismo día, y aquí lo ven con esta persona que ella lo hace el mismo día. Aquí dice el 17-12, el 17-2 del 17, lo hizo el mismo día. Y si ustedes ven los minutos, lo hizo como a los 2 minutos después que terminó la nota. O sea, son cosas que se resuelven rápido. No hay que dejarlo para en otra ocasión. Entonces, hay que entender eso, de que las cosas hay que corregirlas lo más pronto se detectan. ¿Cuál de los siguientes abordajes sería el considerado más correcto para un paciente que no habla inglés? La D. Perdí. Request professional medical translator for the patient. Sí. Bueno, en la revisión que hicimos hay un act que se conoce como Patient Care Partnership, que es una ayuda que se le ofrece a los pacientes y esta es como una guía que debe saber el paciente y los médicos que están involucrados en el cuidado de este paciente. Entonces, hay que entender que ese es un derecho del paciente y por alguna razón el paciente lo ignora, hay que hacérselos conocer, decirle que tiene el derecho de eso y los hospitales deben de hacer el intento de ayudarle y eso incluye proveerle un intérprete, que ahora ya hay intérpretes médicos, para que le ayude a entender, porque recuérdese, si va a dar él un consentimiento informado, debe de conocer bien, de manera bien técnica, qué es lo que le van a hacer, para qué le va a servir, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las cosas que pueden salir mal, los efectos secundarios, etcétera. Entonces, esta persona, el hospital tiene que proveérselo sin costo hacia el paciente. Vamos a ver algo también de lo que es la parte de anatomía antes de entrar ya a lo que es flebotomía. Los músculos que actúan sobre las rodillas, de la articulación de la rodilla, nos pueden dar dos movimientos. ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan? De la La rodilla. C. Flexion and extension. Sí. Flexion and extension. Acá se muestra, aquí se los muestro, que sería como la acción de alguien que le va a dar a un balón De fútbol. de fútbol. Pero en este caso del balón de fútbol, acuérdense que va a ser la flexión y extensión de la rodilla, pero también va a haber un movimiento de la cadera, porque la pierna llega más atrás para agarrar más fuerza y regresa. Pero, por ejemplo, para hacer una subida de una grada, también hay acción de la rodilla y hay acción de la cadera. Pero en particular en la cadera, casi son músculos más fuertes, que están más proximales a lo que es el tronco. Acá son músculos que están en la pierna que ejercen la acción en la rodilla. Flexión y extensión. Son movimientos que los vemos a diario y con mucha frecuencia. Son músculos bien fuertes que los encontramos acá, en esta zona. Bueno, Vamos a ver la flebotomía ahora. Cuando sacamos sangre, ¿por qué los tubos o botes de cultivo de sangre se llenan de primero? La A. To prevent cross contamination.
Sí, esa es la respuesta. En el orden que les di el otro día, si no hay cultivos de sangre, entonces pasan al inmediato en el orden. Caso contrario, la que se debe hacer es el cultivo de sangre por la respuesta que ustedes me acaban de decir, para evitar contaminación cruzada de la muestra. Entonces dijimos que estos frascos venían para anaeróbicos, aeróbicos y había Y otro pedía. frasquito de pediátrico. El pediátrico puede llegar hasta 4 cc, dijimos, los adultos pueden llegar hasta 8 o 10 cc por frasquito. Entonces, como ustedes ven, se toman varios. Habíamos dicho que pueden tomar unos en el lado izquierdo, de luego esperar 30 minutos va al lado derecho y luego a los 90 va para izquierdo o derecho. ¿Qué pasa si el torniquete es dejado por más de 1 minuto? Hemoconcentración. Al minuto, habíamos dicho que el máximo minuto, el torniquete debe ser removido o tan pronto se observe flujo hacia el tubo, un flujo. Entonces, el torniquete debe ser liberado tan pronto que se vea flujo hacia los tubos evacuadores. Como en esta foto que ustedes ven, ya hay está pasando la sangre y la persona acá se está preparando para retirarle el torniquete. Caso contrario, se puede producir una hemoconcentración. ¿Cuándo se deben de etiquetar los tubos? ¿Se recuerda lo que vieron en el video? ¿En qué momento la señorita etiquetó sus tubos? ¿Cuándo? Al final ¿Tres? de la toma de La número muestra. 3. ¿La 3? Número 3. Sí. Veo que se recuerda muy bien del video. Eso es bueno. La número 3. Eso se hace porque en ese momento ella ya está seguro que tiene los tubos según la prescripción, según la indicación, ya sean 2, 3 tubos. En ese momento ella lo etiqueta, le coloca su inicial, le coloca la hora, le coloca la fecha. Y entonces la etiqueta debe ser colocada en forma correcta. Tiene que estar más o menos a unos 1 centímetro por abajo de lo 1,5 por abajo de lo que es la parte de color de esta gomita de color, que en este caso lo vemos ahí, hay un espacio que se logra ver del tubo. Entonces, cuando ya se colectó, ya antes, un poquito antes, ya se ha descartado el material potencialmente contaminado que es las agujas. ¿Qué exámenes de sangre requieren el uso de un tubo evacuador con tapón verde, así como este que está? La D. Las Fasting pruebas glucose. ¿El de glucosa? Son los dos, pruebas donde urgentes. los dos verdes. Acá se los puse, está el verde claro. Se acuérdense que los verdes los dos tienen heparina. La única diferencia, y aquí se lee en esta etiqueta, que el verde claro dice litio en heparina y este es sodio en heparina. Heparina, lo adictivo Pero, que sí, entonces los dos son los preferidos para las pruebas generales de química STAT. Son aquellos de urgencia. Este color verde oscuro también tiene la misma capacidad de todos los exámenes que se pueden hacer en este, se pueden hacer en este también, en el verde oscuro. ¿Cuál de los siguientes se debe de transportar en una forma fría? ¿O cómo podríamos transportar especímenes para que en se mantengan ¿La D? heladitos? O sea, ¿La D? la A en hielo. sí, la A. Vamos a ver, dicen también la D por ahí. Vamos a ver. Esto es
lo ideal, pero no se puede andar una unidad de freezer portátil. A veces no es lo más cómodo para hacerlo, entonces se descarta. Esta Tepic Water es agua tibia. Los fragmentos congelados, los bloques de hielo congelados, también se podrían, si se usan, deben ser trozos bien pequeñitos y no se puede poner las muestras directamente sobre el bloque de hielo congelado, sino que siempre tiene que haber una separación, un pedazo de toalla o algo. La forma que se hace bien rápido es a través de pedacitos de hielo colocados en recipientes especiales. En esta foto yo se las puse. Sin embargo, tal vez no es el ideal porque se ve como que el hielo ya se está haciendo un poquito líquido. Pero, por ejemplo, para gases arteriales, recuérdense que las distancias son en el mismo hospital y se hace eso bien rápido. O sea, se tomó la muestra de gas arterial de una arteria radial o femoral y la jeringa se tiene que ir en un tronar de dedos del área de cuidados intensivos hacia el laboratorio donde se va a procesar. Y yo lo he visto muchas veces que usan algunas veces algunos recipientes no muy así sofisticados, pero que contienen hielo así como hecho pedacitos y se coloca ahí la jeringa y se transporta rápido. Estamos hablando que ese transporte puede durar cuestión de 3 minutos. O sea, no es mucho, no logra deshacerse el hielo como se ve acá, pero esta es una forma correcta de hacerlo, en crush ice, como hielo así picado. La cosa es mantener el espécimen frío hasta que se procesa. Hay algunos que son un poquito más profesionales y si se da la oportunidad de hacerlo es lo ideal. Están estos sets que son como, es un kit de transporte de especímenes que si ustedes ven acá tiene una bolsita que está aislada ya propiamente para transporte de muestras biológicas. Traen también este ice pack que es reusable. Este color azul es reusable, se lo congelan y lo vuelven a usar muchas veces. Tiene un como contenedor de objetos punzantes y también trae una espuma, como esta acá, una espuma pequeña, que sirve para sostener los viales, los tubos de Vacutainer, si son varios, si son más de uno. Este es como un kit. Algunas de las muestras que necesitan transportarse en forma segura, así fría, además de los gases arteriales, ¿alguien se recuerda de otros? ¿De cuál? ¿De cuál? Repita. Que necesitan transportarse así en forma fría. Además de los gases arteriales. Otra pregunta, Doc. Ahora, tenemos, les voy a decir, tenemos la ácido láctico también, gastrina, catecolaminas, la amonia, la hormona paratiroidea, el PTH, PTH o paratormón, el piruvato, la hormona adenocorticotrópica. Son algunos de los que se pueden o no se pueden decir que se deben transportar en forma protegida con una forma de hielo. Además de los gases arteriales. Los gases arteriales son tal vez de los que uno más conoce, más comunes, pero existen otros que también deben de hacerse. Vamos a ver antes de irnos a la pausa de la hora. Dice, ¿cuál de los siguientes, de acuerdo al orden de cómo se deben de sacar los tubos, debe ser llenado por último, de los que están acá? ¿Cuál Por llenaría usted? Sí, la banda, el 4. la banda. ¿Todos de acuerdo con la banda? Yo pienso que es el número 2. El bote anaeróbico. Ujú. ¿Dónde vamos a utilizar bote anaeróbico? En el tubo de cultivo, que es el rojo, que son sangre, que es la sangre entera. Entonces, recuerda que hemos dicho que para evitar la contaminación cruzada lo llenamos de primero.
ese. El rojo tubo de cultivo porque la sangre entera y después el azul celeste y así. Pero a ver, va el amarillo primero, después va el azul, después va el red y de ahí el lavender. No estoy sure Sí. del número 2. Bueno, aquí le pongo el orden. Si es cultivo de sangre, el indicado ahí va de primero. Luego tenemos el celeste, sería el light blue. Luego tenemos el rojo o los red y el atigrados. lavender. Ujú. Y acá podemos tener también lo que tienen separador de suero, que tienen Sí. una gel. Luego tenemos los verdes, el lavanda. Y por último, que aquí no aparece en esta lista que les muestro, son los grises o el gris. El gray. Acá está el lavanda y también el rosado, el que aparece como pink. Va en este mismo orden, acá en el mismo orden del lavanda. Sería según el orden estipulado por esta CLIA. Bueno, vamos a hacer la pausa y comenzamos la segunda parte. Un momento. Ok, cómo no, profesor.